problema de razón de cambio. Una escalera de 30 pies de longitud está apoyada contra una pared, de modo que su extremo superior se desliza hacia abajo a una tasa de 1/2 pies por segundo. La pregunta es, ¿cuál es la tasa de variación de la medida del ángulo formado por la escalera con el piso cuando el extremo superior está a 18 pies sobre el piso? Para resolver este problema o estos problemas de razón de cambio, entonces lo ideal es iniciar con una ilustración, tratar de graficar la situación. Vamos a realizar una gráfica que nos permita ilustrar la situación. Esta sería la situación gráficamente. Tenemos la escalera que mide 30 pies, el ángulo θ que define la abertura entre la escalera y el piso, y vamos a llamar X la distancia de la base de la escalera que está contra el piso a la base del muro, y vamos a llamar Y la separación entre la parte de la escalera que está en la parte superior a la base del muro. Entonces ya tenemos la gráfica, involucramos o dimos nombre a esas incógnitas o variables que están involucradas en el problema. Lo siguiente sería identificar las razones o la información que nos está dando el problema. El problema nos dice que la parte que está de la escalera que está apoyada en la pared se está descendiendo a una tasa que sería entonces la variación de esa longitud con respecto al tiempo, y como esa longitud y está descendiendo, está disminuyendo a medida que el tiempo evoluciona, entonces esa razón o esa variación va a ser negativa 1/2 pie por segundo. Es la que nos dan. Y nos están pidiendo la variación o la razón de cambio del ángulo, ¿cierto? Con respecto al tiempo. ¿Cuándo nos lo están pidiendo? Cuando Y esté a 18 pies del piso. Entonces queremos hallar esta razón para el ángulo cuando Y esté a 18 pies del piso. Es la información que nos dan. Ahora vamos a buscar una ecuación de acople o de enlace que nos relacione esas variables. A Y, particularmente a Y y al ángulo θ, que son las variables de las cuales tenemos, digamos, o las razones son las involucradas. Por ejemplo, podemos usar entonces la función trigonométrica seno. Tenemos seno de θ, que en este caso será Y sobre 30. Y despejando Y, tenemos que Y entonces va a ser igual a 30 por el seno de θ. Esta ecuación, que es la que relaciona esas dos variables, a Y y a θ, entonces ahora la derivamos. A la izquierda sería de Y de t, razón de cambio que ya conocemos, y a la derecha tendríamos 30 por el coseno de θ de t, que es la razón que nos están pidiendo. Si la despejamos, entonces vamos a tener que de θ de t va a ser igual a 1 sobre 30 por el coseno de θ, multiplicando de Y de t. Entonces ahora queremos calcular entonces la razón de cambio de θ de t en el momento en que Y vale 18. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos conocer cuánto vale coseno de θ en ese momento en el que Y vale 18. Entonces, lo que podemos hacer es usar la información que tendríamos en el triángulo en ese momento. Entonces, esta sería la situación.
ilustremos ese momento, cuando y es 18, 30 y el ángulo θ y x. Entonces tendríamos que coseno de θ va a ser x sobre 30. Necesitamos saber a x, pero como en ese momento y vale 18, de la relación de Pitágoras tenemos que 30 al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado más 18 al cuadrado. Por tanto, x al cuadrado va a ser igual a 30 al cuadrado, que es 900, menos 18 al cuadrado, que es 324. Es decir, esa resta nos va a dar 576. Y así, x despejando va a ser la raíz de 576, que nos va a dar 24. Tenemos el valor de x en ese instante, por tanto, coseno de θ entonces va a ser 24 sobre 30, es decir, eso nos daría, tienen cesta, 5, perdón, ese es en el denominador, 4 quintos. Y entonces ya con esta información la podemos reemplazar en el de θ de t. Esto sería entonces igual a 1 sobre 30 por el valor del coseno de θ, que es 4 quintos. Y acá el valor de la razón de y de t, que es menos 1/2. Organizando y operando, tenemos que eso sería, podemos simplificar el 30 con el 5 y nos daría 6 por 4, entonces nos daba 24 por menos 1/2. Por tanto, esto nos va a dar menos un 48avo, y esto serían radianes por segundo. Ese sería el valor de la razón de cambio del ángulo en ese momento, cuando y vale 18. Menos un 48avo radianes por segundo, menos porque ese ángulo está decreciendo a medida que la escalera desciende, el ángulo está disminuyendo. Esa sería la razón de cambio y la interpretación.